Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenidos a Ayats, pasajes emblemáticos del Corán. Hoy vamos a ir a el capítulo del Hadith, el capítulo 57 del Corán y precisamente al versículo 16. Ahí vemos un versículo que nos llama a todos a volver a Allah subhanahu wa ta'ala y es un versículo que lo presenta de una forma tremendamente elocuente. Antes de hablar de este versículo, me gustaría hablar de una historia relacionada con este versículo que vivió uno de los tabi'in, es decir, la generación siguiente a la de los compañeros del profeta Muhammad, que la paz sea con él. Precisamente estamos hablando de un grandísimo erudito que es Malik ibn Dinar, que Allah lo tenga en su misericordia. Malik ibn Dinar nos cuenta su historia de su regresión y su vuelta a Allah subhanahu wa ta'ala y dice que tuvo una hija que llamó Fátima y que amó tanto a esa hija que fue la luz de su vida. Y cuando esa niña llegó a los 3 años, falleció y el corazón de Malik ibn Dinar se convirtió en un corazón totalmente vacío. La tristeza por la muerte de su hija le terminó consumiendo. Malik ibn Dinar nos habla de que fue ese suceso el que hizo que se produjese en su vida un retroceso después de rezar y después de ser una persona que vivía una vida de relativa rectitud con Allah subhanahu wa ta'ala, empezó a alejarse y hubo una regresión en su avance con Allah subhanahu wa ta'ala. Y fue tanto la situación y tan nefasta la regresión que empezó a beber y a emborracharse. Y un día, sumido en esa tristeza y esa nostalgia por su hija fallecida, juró una cosa. Dijo: esta noche me voy a emborrachar, voy a caer en una embriaguez que nunca he experimentado en mi vida. Y se fue a las afueras de la ciudad y empezó a beber hasta emborracharse totalmente y perder incluso la conciencia. Y en ese estado, mientras Malik ibn Dinar estaba totalmente inconsciente, dice que vio una visión, un sueño en el que Malik ibn Dinar escuchó, entre otras cosas, porque el sueño lo va narrando de una forma bastante extensa, al final del todo escuchó a alguien llamarle con esta aya, que dice lo siguiente, la aya. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ¿Acaso no ha llegado el momento para que aquellos que han creído sus corazones se estremezcan con el recuerdo de Allah y aquello que ha hecho descender a Allah de la verdad, es decir, la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala, y que no sean como aquellos a los que Allah entregó el libro anteriormente, es decir, otras naciones que también tuvieron revelaciones. Fatala alayhimul amad, pero se extendió demasiado el tiempo para ellos, es decir, acabaron sucumbiendo. Faqasat qulubuhum, y sus corazones se endurecieron. Ya no eran corazones que podían absorber la verdad de Allah subhanahu wa ta'ala y la guía de la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala. Dice: wa kathirun minhum fasiqun, y muchos de entre ellos son personas corrompidas. Allah subhanahu wa ta'ala empieza con una pregunta: أَلَمْ يَانِ لِلَّذِينَ آمَنُوا, ¿acaso no ha llegado el momento para quienes dicen que han creído, para que sus corazones se sometan a el recuerdo de Allah y a lo que Allah ha hecho descender? Entonces Malik ibn Dinar dice que desperté de ese sueño gritando, diciendo: sí ha llegado el momento, sí ha llegado el momento, sí ha llegado el momento, ¿no? Como si Allah subhanahu wa ta'ala le hubiese llamado en ese sueño y él despertó
respondiendo a Allah subhanahu wa ta'ala. Y dice Malik ibn Dinar que en ese momento se fue, que fue un momento antes de el alba, antes del Fajr, y se lavó, se bañó y fue a la mezquita a rezar el Fajr. Y cuando entró en la oración, el imam recitó precisamente esta aya y ese fue el inicio. Ese fue el momento de arranque de Malik ibn Dinar en su regresión a Allah subhanahu wa ta'ala hasta llegar a ser uno de los eruditos más importantes de esa generación, que incluso hoy, muchísimos siglos después, 14 siglos después aproximadamente, aún le estamos mencionando y aún estamos recordando su valor y sus aportaciones. Malik ibn Dinar está en todos nosotros y todos nosotros somos Malik ibn Dinar. Cada uno de nosotros tiene algo que le aleja de Allah subhanahu wa ta'ala. Tiene alguna situación dramática, una situación de dificultad, una situación de pérdida que ha sufrido en su vida. Malik ibn Dinar perdió a su niña de 3 años. Cada uno de nosotros ha sufrido alguna situación que quizá ha truncado su relación con Allah subhanahu wa ta'ala y por lo tanto tenemos que recuperar esa relación con Allah subhanahu wa ta'ala. Ha llegado el momento para ello. El Corán nos pregunta: ¿cuándo? Si no es hoy, ¿cuándo? ¿Cómo vas a poder ir posponiendo el momento de regresar a Allah subhanahu wa ta'ala? Esta es una pregunta retórica del Corán que cada uno de nosotros tiene que buscar la respuesta en lo más profundo de su corazón. Mi respuesta no es la tuya y la tuya no es la mía, sino que es algo íntimo entre Allah y cada uno de nosotros. Alam yani lilladhina aman. ¿Acaso no ha llegado el momento para los creyentes, para que sus corazones se estremezcan y se ablanden para recibir li dhikrillah, el recuerdo de Allah, wa ma nazala min al-haq, y aquello que Allah ha hecho descender? Y cuidado con ser, وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ, y no sean como aquellos que han recibido el libro, la revelación, antes de ellos, otras naciones y otras comunidades que tienen una antigüedad y el tiempo se ha alargado tanto para ellos que se han distanciado tanto del inicio de esa revelación y la verdad que Allah subhanahu wa ta'ala le dio a cada uno de esos profetas y mensajeros, que sus corazones se han secado, sus corazones se han endurecido. Y eso ha generado en ellos un estado de corrupción interna, se han corrompido desde lo más profundo de su esencia. Y eso es lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos da a entender a través de una parábola que viene justo después en el versículo 17, cuando dice Allah subhanahu wa ta'ala: "I'lamu anna Allah yuhyi al-arda ba'da mawtiha". Tenéis que saber que es Allah aquel que devuelve la vida a la tierra baldía, muerta, seca. Es Allah subhanahu wa ta'ala el que hace brotar vida en esa tierra muerta. قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Os hemos aclarado los signos, las aleyas, para que así podáis reflexionar, ponderar acerca de ellas. De la misma forma que Allah subhanahu wa ta'ala, después de meses de sequía o meses de calor, etcétera, en los que se endurece la tierra y pierde vida, pierde verdor, pierde vigor, Allah subhanahu wa ta'ala devuelve la vida a través de la lluvia, a través de la rahma, de la compasión de Allah subhanahu wa ta'ala. Ves brotar de nuevo vida en esas tierras. De la misma forma, Allah es capaz de devolver vida a los corazones más duros, más lejanos de Allah, alabado sea, y hacer brotar de ellos a través de la revelación, que es como agua, como esa lluvia que Allah subhanahu wa ta'ala te presenta, puede hacer brotar vida, guía en tu corazón. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. Allah subhanahu wa ta'ala a partir de ahí empieza a enumerar unas cuantas propiedades o atributos de los creyentes y algunas iniciativas para que vuelva vida. Tienes que tener generosidad, tienes que tener
imán, tienes que tener apertura a Allah subhanahu wa ta'ala, prestar atención a lo que dice Allah subhanahu wa ta'ala, lo que dice su mensajero. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ. Qué belleza, qué profundidad de expresión. Aquellos que han creído en Allah y en su mensajero son los más veraces ante Allah y son los testigos ante su Señor. Lahum ajruhum wa nuruhum, tendrán su recompensa y tienen su luz, ¿no? Estas expresiones son las que están en el Corán para devolver vida a unos corazones que el dunya, el amor a lo mundanal, el apego a lo material ha secado, ha corrompido, ha alejado de Allah subhanahu wa ta'ala, y solo podemos volver a Allah y hacer que brote de nuevo con la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala vida en nuestros corazones a través del Corán, a través del dhikr, a través del entendimiento, a través de la reflexión profunda de estas ayats, estos pasajes emblemáticos del Corán. Y por eso pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que no endurezca nuestros corazones y que devuelva vida a unos corazones lejanos de Allah subhanahu wa ta'ala. Y aquel que ha devuelto a Ibn Dinar, ¿no?, que estaba en un estado de embriaguez, ¿no?, una embriaguez literal. Nosotros todos estamos a veces en un estado de embriaguez. Si no es literal, es una embriaguez en otros sentidos, una embriaguez de confusión, una embriaguez de autoengaño, etc. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos aclare la visión y nos haga ver la verdad como tal y la falsedad como tal, que nos haga seguir la verdad y apartarnos de la falsedad. Y que Allah subhanahu wa ta'ala acepte de todos en este sagrado mes de Ramadán. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.